Sí, muy buenos días con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo que el Señor nos da para poder estar juntos por medio de esta conexión, también por Facebook, pero también aquí junto a ustedes en el templo. Qué bueno poder estar aquí en este tiempo que el Señor nos da, donde podemos con libertad alabarle al Señor, adorarle y también alimentarnos de su palabra. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y quisiera que este tiempo pues el Señor nos guíe y nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, esta mañana, que es nueva, como acabamos de ver también en tu palabra, Señor, que tus bondades, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tú la renuevas cada día. Y hoy podemos ver, experimentar, sentir que en verdad tú estás con nosotros, porque tu amor, tu fidelidad es para siempre. Y pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, de tu escritura, Señor, que esta palabra, que es la verdad, tú la pongas en nuestros corazones. Bendice, Señor, este tiempo de reflexión, de meditación de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, creo que nosotros en algún momento de nuestra vida, circunstancias, ¿no? Que a veces estamos manejando dinero y por ahí se nos rompe un billete. No sé si ha experimentado esto, ¿sí? Que se le rompe un billete. Bueno, si es de $1, bueno, aunque es de $1, a veces, híjole, ¿qué hacemos con los dos pedazos? Imagínese si es de $5, de 20, de $100, que se le rompe el billete. Usted va a buscar la manera cómo unir. Es difícil esto, ¿no? Sí, porque en el banco, en la tienda, donde sea, no nos van a coger un billete así unido. Bueno, pero buscamos la manera, ¿sí? No lo dejamos. Y qué triste decir, bueno, lo voy a tirar los dos pedazos. O si usted se encuentra solo la mitad de un billete y usted va a buscar ¿dónde está la otra? ¿Sí? Bueno, son experiencias que nos ha pasado con el dinero, pero ¿qué tal si de pronto usted tiene un accidente y se rompe el brazo? Bueno, ya hay fractura. Usted no va a quedarse tampoco ahí, usted va a buscar enseguida ayuda de un especialista, porque tiene que corregir el brazo, se tiene que unir, restaurar el brazo. Ya no podemos tirarlo así nomás. Pero yendo un poco más allá, yo me pregunto en esta mañana y pregunto a ustedes, ¿cómo está su familia? ¿Está de pronto rota? ¿Fracturada? ¿Sí? No sé, ya no es como un billete, no es como el brazo. Ahora estoy hablando de la familia. Si usted es casado, ¿cómo está su matrimonio? ¿Acaso está quebrado también? ¿Desunido? Me pregunto también como cristianos, como iglesia, ¿la iglesia será que en verdad la iglesia de Cristo está unida o dividida o está separada? Bueno, algo visible para nosotros también acá como ecuatorianos, viendo a nuestro país, pensando también en esto, ¿acaso el país está unido o está dividido? ¿O está muy separado como ecuatorianos, no? Y no se diga pensando el resto de naciones. Cuando usted para ir a otro lugar, de pronto están cerradas las fronteras, le piden una visa. Bueno, yo no veo casi unidad en este sentido, viendo ya un poco más allá. Sí, pero yendo a la escritura vamos a encontrarnos que es muy, muy importante la unidad. No podemos estar divididos, porque si analizamos esto de que las cosas que están rotas, que están separadas, yo puedo decir que todo esto no nos sirve de mucho cuando las cosas están rotas. ¿De qué le sirve a usted si quiere tomarse un café y tiene una taza o un jarro roto, dividido por la mitad? No le sirve para nada. Entonces, mire, piense por un momento ahora cuán importante es la unidad. Piense en su vida, piense en su matrimonio, en su familia, piense en la iglesia, piense en nuestro país, como acabo de mencionar. Como que no lo experimentamos
esa unidad y estamos caminando a medias. Y yo les digo que una cosa rota, repito acá, no nos sirve muchas veces, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo, que las diferencias personales, ¿sí?, muchas veces nos desunen, y es así, es que ninguno de nosotros somos iguales. Dios no nos ha creado dos personas iguales, cada uno somos diferentes, y no se diga hombres y mujeres, somos muy, muy diferentes, mundos totalmente con otras perspectivas, pero Dios va a trabajar para que nosotros estemos unidos. Siempre yo me he cuestionado con respecto a lo que es el matrimonio mismo, lo que es un hombre, lo que es una mujer, y el Señor dice que los dos tienen que ser una sola carne hasta que la muerte los separe. Cuando habla del matrimonio, o sea, yo digo, ¿cómo es esto, Señor? Yo soy casado, pero igual experimento esta situación. Pero el Señor, en su poder, en todo lo que Él es, Él siempre va a guiar, va a orientar para que estemos unidos, porque esto es importante en todas las áreas de nuestra vida. Como digo, las diferencias personales de cada uno muchas veces nos desunen, pero Dios siempre, siempre va a unir, y también nos va a unir con Él, porque el pecado, como dice la palabra, el pecado dice que nos desune, que nos separa de Dios, y Él va a hacer un trabajo impresionante a través de Cristo para unirnos primero con Él y para que todos vivamos en unidad. Entonces es nuestra responsabilidad, su responsabilidad, buscar, esforzarse, trabajar para mantenernos unidos, sea como familia, matrimonio, como sea. Esto es un trabajo, una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener. Entonces, ante esto, la Escritura nos va a mostrar muchas cosas con respecto a este tema, como lo he puesto aquí, este título de este mensaje, el camino hacia la unidad. Nosotros tenemos que emprender un camino para trabajar y unirnos en todo sentido. ¿Cuál es ese camino que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como personas, como seres humanos, como cristianos? Si vamos a la Escritura, como digo, vamos a encontrar toda la guía, pero me llamó mucho la atención un pasaje del Antiguo Testamento que quiero que juntos ahora lo leamos en Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a ver unos versículos de acá que nos muestran en gran parte lo que estoy mencionando con este camino hacia la unidad. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Por favor, si pueden abrir ahí en Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a ver el versículo 6, 7, bueno, después salto a otros versículos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Antes de leer estos versículos, estamos ahí con el pueblo de Israel, estamos en el tiempo donde había reyes. En este momento recién había el primer rey de Israel, que era Saúl, un hombre que Dios lo llamó. Bueno, empezó bien todas las cosas, y el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, las naciones vecinas, y ellos tenían que combatir o también luchar. Entre estos enemigos había los filisteos, un pueblo que era, como digamos para nosotros, como una piedra en el zapato, que siempre molestaba. Era un enemigo muy, muy grande del pueblo de Israel, y siempre tenían que enfrentarse, luchar contra ellos. Después el mismo David luchó con un gigante que también era de los filisteos. Bueno, aquí lo encontramos a Saúl, pero los versículos que voy a leer se va a concentrar en un hijo de Saúl, en este caso Jonatán, sí, que era el hijo de este rey Saúl, con su escudero. Bueno, estaban en combate, estaban luchando, estaban en batalla, como digo, contra los filisteos, y vamos a ver qué es lo que pasa con este pasaje acá o estos versículos que nos muestran esta escena de Jonatán y su escudero. Bien, están en la guerra. Leamos ahora el versículo 6. Dice: así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude para que Él, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer.
que cuenta con todo mi apoyo. Salto al versículo 13, ahí están ellos planificando algo, quieren atacar a los enemigos, a los filisteos. El versículo 13 sigue acá, dice, Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Bueno, están en guerra, están luchando, pero lo que me llamó la atención aquí es la unidad, ese trabajo en equipos, en este caso de Jonatán, el hijo del rey Saúl, y su escudero, ¿sí? Bueno, esto, como digo, me llamó mucho la atención con respecto a este tema, y aquí tengo algunas cosas. Cuando hablamos de ese camino a la unidad, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer? El ejemplo está aquí en estos dos hombres ahora aquí. ¿Cuál es el camino a la unidad? En primer lugar, vamos a ver que se debe tener los mismos ideales. ¿Cómo es esto? Tenemos que tener los mismos ideales para unirnos, para trabajar en unidad. Claro, el versículo 6, aquí puedo ver cuando digo Jonatán y este escudero tenían los mismos ideales, hicieron un equipo y trabajaron juntos y pudieron derrotar a los enemigos. El versículo 6, eso dice, ¿no? Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos, y aquí está la clave. Dice, espero que el Señor nos ayude. Bueno, cuando hablo de los mismos ideales, los dos creían en Dios. Los dos confiaban en Dios, los dos veían con la misma visión, la misma perspectiva hacia Dios. Los dos tenían los mismos ideales, la misma creencia, si se puede decir. Y por eso dice, no, pues para él no es difícil salvarnos. Habla en plural, porque habla de una misma salvación. Se entienden en ese sentido, porque tienen los mismos ideales. Por eso dice, para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o pocos. Tenían un conocimiento de Dios. Bueno, entonces cuando digo que para ir camino hacia la unidad, para trabajar en la unidad, los mismos ideales, entonces tenemos que tener una misma visión, tenemos que tener un mismo propósito, tenemos que tener una misma dirección. Como matrimonio, como familia, como iglesia, tenemos que estar enfocados en una misma cosa. Si cada uno coge su camino, si cada uno dice, pues para mí es esto, para mí lo otro, bueno, qué difícil estar unidos. Por ejemplo, en la familia, en un matrimonio. Imagínense un matrimonio. El Señor fue bien específico o es bien claro según la Escritura con respecto a los principios del matrimonio. Bueno, si dos personas que se van a casar o dos personas que están casados no tienen en su corazón o no tienen conocimiento de lo que son los principios divinos para el matrimonio, pues no va a funcionar, no va a haber unidad. No hay los mismos ideales, no hay la misma creencia. Esto es muy grave, muy peligroso cuando se trata de unidad. Entonces tenemos que los dos, en este caso como esposos o como familia, como iglesia, como nación, que bueno sería como nación también tener los mismos ideales, una misma dirección en todo sentido. Miren, ustedes quizá conocen esta situación. Para mí es difícil, por ejemplo, cuando dos personas o tres personas se juntan y dicen vamos a hacer una sociedad, vamos a hacer un negocio, vamos a crear una empresa. Bueno, bien, todo parece bien, todo parece que va a funcionar, todos están contentos, todos quieren aportar porque tienen un propósito, pero en el trayecto, si se han dado cuenta muchas veces, en el trayecto va saliendo muchas cosas en contra y a la final pues esa sociedad termina desunida. Y en vez de ganar, en este caso si fue con propósitos económicos, va a haber muchas pérdidas. Las sociedades son bien complicadas en ese sentido. No estoy en contra de eso, se puede hacerlo, pero siempre y cuando haya los mismos ideales, ahí funciona, ¿sí? Miren, esto es un punto, como digo aquí, para
estar unidos, o ese es el camino hacia la unidad. Pero como vengo diciendo, sobre todo, hay que creer y servir al mismo Dios. Esto es la clave de la unidad. Podemos trabajar, esforzarnos de cualquier manera, pero si no tenemos ese mismo criterio en cuanto al Señor, pues vamos a luchar en cuanto a lo que es la unidad. Y aquí tengo algunos pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo cuando el apóstol Pablo también nos enseña con respecto a esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, 3 al 6. Escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo con respecto a esto, ¿no? De los mismos ideales, camino a la unidad. Pablo va a decir, esfuércense por mantener la unidad. Esfuércense, dice, trabajen duro por mantener la unidad. Porque él sabía, y Dios conoce también que para nosotros no es tan fácil trabajar en esto. Y Dios nos va a decir, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Bueno, primero hay que hacer las paces, porque a veces estamos como enojados, resentidos, amargados, en contra. Entonces, primero, la paz. Tenemos que buscar la paz, y el Señor es el príncipe de paz. Y luego dice, es que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Miren, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces habla de una sola cosa. Pablo dice, esfuércense por mantener la unidad, pero nos recuerda que hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Bueno, si esto cada uno de nosotros tenemos al mismo Señor, tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza, esto nos va a unir grandemente. Pero si uno dice, mi Señor es este, mi Señor es lo otro, nunca vamos a estar en paz, no vamos a tener esta unidad que la Biblia aquí nos habla. El Señor nos une, el Señor nos acerca, el Señor nos fortalece en todo esto. Por eso Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, y cuando los enemigos de Jesús, estos religiosos, estaban en contra y buscaban cómo hacerle caer, incluso cuando él sacaba demonios, él decía, es que está sacando por medio de Belcebú, y Jesús los reprende. Y habla algo que me llamó la atención acá en Lucas 11, 17, después de que los reprende y todo, dice, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Y una casa, escuche bien esto, ¿no? Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Es así. Si hay división en la casa, en el matrimonio, la familia, dice, esa familia, esa casa se va a derrumbar. Y si se derrumba hay solo escombros y eso no sirve para nada. Como les dije al inicio, un billete roto, pues no me sirve para nada. Todas las cosas que están deterioradas, rotas, no son útiles. Y no se diga cuando se trata de una familia, cuando se trata de un matrimonio, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de una nación. Divididos, pues no hay provecho de nada. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este primer punto? Cuando dice que debemos tener los mismos ideales, tiene que haber en nosotros, en cada uno de nosotros, pues una misma orientación, un mismo sentimiento, un mismo propósito, luchar por los mismos ideales. Esto tenemos que hacer. No es simple, como digo, pero Dios es el que nos va a dar el apoyo, el que nos va a guiar, el que nos va a orientar. Porque ese es el propósito de Dios, que seamos uno, como Él, como Jesús y el Padre son uno. Jesús mismo oró mucho por esto. Bueno, en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer acá? Camino hacia la unidad. Primero era tener los mismos ideales. En segundo lugar, hay que trabajar en apoyo mutuo. Y aquí vemos, ¿no? En el versículo 7, me gusta mucho este versículo que estamos viendo de Primera de Samuel. Cuando estaba ahí el escudero y Jonathan, el escudero le dice, no, adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con mi apoyo. Esto me gusta mucho, ¿no? Cuando le dice el escudero, usted haga su trabajo, haga todo lo que tiene que hacer, que yo estoy aquí para apoyarle. Esto es buenísimo. ¿Cuántos de ustedes pues han escuchado
de otras personas que digan, vamos, yo le apoyo. Casi no hay. Miren, esto me hizo pensar mucho, es como una persona con discapacidad, digamos que una persona le falta una pierna, ¿sí? Y pues esta persona tiene que estar apoyada de una muleta, o sea, tiene que tener un soporte. Si se lo quita esto, va a tener mucha dificultad, o él necesita de alguien para arrimarse y poder caminar. Qué difícil esta situación. Pero esto me hizo pensar de esta manera, parece que casi todos estamos cojeando, o nuestra vida está cojeando, porque parece que no tenemos apoyo. Y es por eso que muchas personas en este sentido se deprimen. Es que dice, nadie me entiende, es que nadie me apoya, no me apoya mi esposo, no me apoya mi esposa, no tengo apoyo de mis hijos, pues nadie me apoya. Como que todos están con una discapacidad, cojeando. Usted puede sentir esto, ha visto esa situación, que puede estar en medio de toda la sociedad, en medio de mucha gente, en medio de su familia, pero usted se siente como que está cojeando. No siente el apoyo. Pero para la unidad, para mantener unidad, tenemos que ser apoyo o ser de apoyo mutuo unos a otros. Aquí veo a estos dos hombres trabajando de esta manera. El uno dice, haga esto, bien, yo le voy a apoyar, yo estoy aquí para apoyarle. Qué bueno es escuchar esto, ¿no? Si el esposo, la esposa, los hijos, bueno, haga esto, bien, lo que ha pensado hacer correcto, a ver, vamos, yo voy a estar apoyando. Esto nos da mucha fortaleza. Bueno, pero ¿cómo es este apoyo? Aquí tengo algunas cosas, ¿sí?, para mencionar. En primer lugar, tiene que ser un apoyo espiritual. Bueno, cuando hablo del apoyo espiritual, es que alguien tiene que estar orando por usted. Alguien tiene que estar clamando, que usted se sienta respaldado, como digo, apoyado en el área espiritual. Todos necesitamos esto. Y me gusta bastante, en este caso otra vez, el apóstol Pablo. Este era un hombre que apoyaba a mucha gente en el área espiritual. Por ejemplo, cuando él escribió esta carta a los Efesios, escuche, solo voy a leer, ¿no? Esto para mí es algo grandioso que yo quiero hacer, lo que voy a leer, pero también cuánto quisiera que muchas personas también me apoyen. Y yo también quiero ser de apoyo. Lo que voy a leer, póngale atención como hacía Pablo, ¿no? En Efesios 3, 14 al 18, él estaba escribiendo esta carta a estos hermanos. Dice, por esta razón, mire, dice, yo me arrodillo delante del Padre, está orando, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, esto era lo que pedía el Señor, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. Miren, apoyo espiritual. Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Era un hombre que apoyaba en el área espiritual. ¿Cómo oraba por estos hermanos? Dice, pero el propósito era para que Cristo reine en sus corazones y que puedan conocerle en todas las dimensiones, el amor de Cristo. Porque él sabía que con Cristo en el corazón de la persona, pues había todo. Y él apoyaba. Dice, bueno, ustedes están pasando dificultades, ustedes están allá, pero yo desde acá estoy arrodillado y orando por ustedes. ¿Quién les apoya a ustedes en ese sentido? ¿Sabe de alguien que esté arrodillado orando por usted, clamando por usted? Qué gran apoyo que es esto, ¿no? Pero hay otra cosa más. ¿Qué tal en el apoyo emocional? Nosotros como personas somos también personas que tenemos emociones, sentimientos, y a veces las emociones nos debilitan. Cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando qué sé yo, pasan situaciones difíciles en nuestra vida, nos debilitamos y eso son como que nos invaden las emociones. Hay tristeza, hay dolor. ¿Cómo es el apoyo acá? ¿Quién apoya en este sentido cuando usted está debilitado por tristeza, por dolor, como digo? ¿Quién está para sostenerle? Bueno,
aquí me llamó la atención viendo también en el Antiguo Testamento como ejemplo en cuanto al apoyo emocional. Ahí encontramos que Moisés, ese gran líder que estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, era muchísima gente, se dice que era más de 2 millones de personas ahí que estaban yendo a la tierra, rumbo a la tierra prometida, y todos iban a pedir ayuda a Moisés, y parece que Moisés ya no podía, emocionalmente estaba fundido, y de pronto pues llega su suegro, ¿sí? Su suegro llega y lo ve agotado, acabado emocionalmente y en todo sentido, y él le apoya. ¿Cómo le apoya? Miren, aquí solo unos versículos de Éxodo 18, 17 y 18 también le dice, no está bien lo que estás haciendo. Miren, esto es un apoyo, ¿sí? Dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Y luego le va a dar consejos que cómo tiene que hacer. Entonces fue un gran apoyo para Moisés y las cosas cambiaron. Si no venía su suegro, su familiar y le daba ese apoyo, tal vez, como digo, se fundía en medio desierto Moisés. Claro que Dios está respaldando, pero Dios es el que pone en medio de las circunstancias personas que pueden ser muy importantes para apoyarnos. Apoyo en las situaciones emocionales. Pero ¿qué tal cuando estamos mal económicamente? También necesitamos apoyo. Y ojo, que todo esto es para la unidad. ¿Qué pasa cuando estamos mal económicamente? ¿Quién nos apoya? ¿Qué hacemos con todo esto? A veces es complicado también esta situación, pero miren, ahí en la iglesia primitiva, hace 2000 años, la iglesia que empezó en Jerusalén, tuvieron unas características interesantes que casi no he visto durante todos estos siglos de como iglesia, lo que hicieron ellos, estos cristianos. Ahí en Hechos 2:45 dice, cuando había necesidad, y como vemos aquí el apoyo, dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Yo siempre sé pensar cuando veo este pasaje, digo, qué impresionante. ¿Quién hace ahora esto? Si usted ve una necesidad económica en su propia casa, ¿usted está dispuesto a venderlo todo para decir, aquí está? ¿Ha visto un apoyo así? Bien difícil. Como digo, yo casi no puedo ver esta situación en estos tiempos, porque quizá el egoísmo y todo, la avaricia se ha apoderado y nos cuesta hacer todo esto. ¿Cómo apoyamos? Me recordaba, ¿no? No sé, tal vez a usted también le ha pasado con sus hijos cuando eran pequeñitos y de pronto escuchan que los papás están batallando con la economía y salen y han tenido sus monedas por ahí guardadas y de pronto dice, esto es todo lo que tengo, ¿les sirve? ¿Han visto estas escenas de niños ahí compartiendo? Mire, la Biblia dice que tenemos que ser como niños, o sea, tener un corazón desprendido también para poder ser de apoyo a los demás en esta área económica. Y no se diga en estos tiempos que sí estamos batallando, estamos luchando contra todo esto. ¿Quién le apoya a usted si está en situaciones difíciles económicas? ¿Quién está apoyando? ¿Quién está vendiendo todo para decir aquí está, para que salga de esta situación? Pero también tenemos que ser de apoyo físico. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, cuántas cosas que hay empezando de nuestra casa que tenemos que ayudarnos. A veces dejamos solamente a cierta persona en el hogar, a veces lamentablemente es la esposa, la mamá, la que tiene que estar haciendo todo, ¿sí? Desde muy temprano hasta muy tarde, y los hijos y el esposo pues como que no son de mucho apoyo, la esposa se agota demasiado y después exigiendo que no hace nada. Bueno, pensé mucho en lo que es el apoyo físico. ¿Saben qué es lo que dijo Jesús acá? Bueno, él estaba mostrando, enseñando, ¿no? De lo que era incluso el amor hacia los enemigos, pero él dijo algo aquí en este versículo, en Mateo 5:41. Dice, si alguien
Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos enseña con respecto a esto de la unidad? Que para estar unidos tenemos que apoyarnos en todo sentido. Y ahora es el apoyo físico. Miren, lamentablemente muchas veces nosotros nos dan una responsabilidad y lo hacemos con las justas, pero no hacemos más allá. No queremos hacer el trabajo del otro kilómetro, la otra milla. No sé si me entiende esto. Con las justas hacemos. A veces nos mandan, ayúdame con esto. Pues lo hago y ya no hago nada más. Así vea que hay que hacer más cosas. No hago la otra milla. Pues muchas veces, pues ahí está un plato que yo ensucié y luego pues lo lavo y no lavo lo demás. Porque no me corresponde, ¿me entiende? Es que yo no ensucié. Así, de cosas tan simples, no apoyamos. Y no se diga en lo más grande, en lo que es el apoyo físico. Lo hacemos con las justas a veces. Ya no queremos hacer nada más. ¡Qué terrible! Y Jesús dice, aquí pues si alguien te obliga a hacer esto, hazlo el doble. O sea, y que así podemos ayudarnos en lo físico. Bueno, y hay más áreas en cuanto a esto. Y tengo que avanzar y ir a un tercer punto en cuanto a lo que es el camino hacia la unidad. Pero espero que este punto 2 que lo expresé quede ahora en su corazón con ese desafío, o sea, para ser de apoyo en muchas áreas que nosotros necesitamos. Y esto genera unidad. Pero hay un tercer punto que puedo ver acá, es el de ser fiel al rol o a la responsabilidad. Y aquí está el versículo 13 y 14, ¿no? Cuando dice que Jonathan, sí, este era el hijo, como digo, del rey Saúl, están en plena batalla, están en unidad, en equipo, trabajando con su escudero. Dice, Jonathan trepó con pies y manos seguido de su escudero. Ahí seguía su escudero en unidad, ¿sí ven? Dice, y a los filisteos que eran derribados por Jonathan, él los atacaba, el escudero, miren, en equipo, ¿no? Los remataba en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido. Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres, claro. Están en batalla, están matando hombres. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué se mataban? Bueno, es una batalla y eran los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí trabajaron, cada uno fue fiel a su rol, a su responsabilidad. Con esto quiero decirles que para mantenernos en unidad tenemos que ser también fieles en primer lugar a Dios. Nuestra fidelidad a Dios, como Él es fiel también con nosotros. Y eso es lo que dijo en el versículo 6, lo recalqué en el primer punto, cuando dice, espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Ellos sentían en primer lugar, primero que Dios era fiel, pero ellos también fueron fieles a Dios. Este es un buen punto que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos también para ser fieles a Dios. ¿Cómo tenemos que ser fieles a Dios? Obedeciendo su palabra, eso es todo. Nosotros tenemos que ser fieles a esto, a la palabra de Él. Tenemos que conocerla, tenemos que desarrollarla en nuestra vida y aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Fidelidad, y esto nos va a llevar también a la unidad, a ser fuertes como esposos, como familia, como iglesia, como nación. ¿Cuánto necesitamos hoy en día esto? Y cuando hablo de la fidelidad a Dios, entonces tenemos que ser fieles también en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y por eso, aquí otra vez el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 2, él dice de esta manera, ahora bien, a los que reciben un encargo, ojo, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Bueno, si Dios le ha dado una responsabilidad a usted, si Dios le ha delegado un rol a usted, aquí el Señor dice que tenemos que Él exige que seamos dignos de confianza. ¿Cuáles son sus roles? Como hombre, como mujer, como joven, como hijo. ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Yo creo que todos tenemos responsabilidades. Si no, pues, ¿qué pasaría, no? Todos
tenemos algo que hacer. Si está estudiando, su responsabilidad es ser un buen estudiante. Si usted es casado, es esposo, su responsabilidad, pues como hombre, pues tiene que mostrarlo como tal, porque usted es la cabeza del matrimonio, del hogar. Si es esposa, usted es la ayuda idónea, tiene roles que cumplir, responsabilidades. Si es mamá, pues muchas responsabilidades con sus hijos, y no se diga si son pequeños. Entonces tenemos que ser fieles al llamado, a las responsabilidades que Dios nos ha dado. Esto nos va a llevar a la unidad. Si nosotros somos dejados irresponsables, se nos rompe, se nos quiebra todo esto. Y ahí ya no nos sirve para nada. Aquí podemos ver, quizá ilustrar por un momento. Miren que se cuenta de una familia que vivía ahí en el campo, ¿sí? Y ellos salieron a trabajar y tenían una niña muy pequeña y la dejaron sola en la casa, y cuando ellos regresaron en la tarde, pues no encontraron a su hija. Claro, se asustaron mucho y empezaron a buscarla y agotaron todo. A la final, pues llamaron a toda la comunidad, a todo el pueblo, comunicaron a todos que su hija estaba perdida y pidieron ayuda para que puedan también ayudarles a encontrar, a buscar. Así que todo el pueblo ahora se unió para buscar a la niña. Enseguida la encontraron a la niña, pero lamentablemente estaba muerta. Ahora, claro, imagínense la tragedia para esta familia. Y entonces estos papás ahí en el dolor, en el sufrimiento, ellos dijeron, si hubiésemos hecho esto antes, o sea, me refiero a unirnos todos, ¿sí? No hubiésemos lamentado la pérdida de nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, miren que muchas veces nosotros hacemos por cuenta propia, a solas las cosas, no nos unimos. Cuando no hay unidad, puede haber situaciones muy trágicas, muy dolorosas, que tal vez ya no las podemos remediar, como es una pérdida, en este caso de un ser querido. Cuando estamos desunidos, y ahí es cuando nos arrepentimos, decimos, ¿por qué no hice antes esto? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no fui a pedirle perdón? ¿Por qué no hice esto? Cuando ya es demasiado tarde. Miren, ahora es el camino de buscar la unidad. Ahora es el tiempo de estar unidos, sujetos cada uno, como diríamos, de las manos, como una cierta profesora que dice que estaba con sus alumnos ahí llevándolos de paseo y tenían que cruzar por una calle, digamos una ciudad bien grande. Imagínense con 30 niños que tenía esta profesora y tenerlos que llevar, y ella estaba sola. Y pues es terrible, si a veces con un niño, dos, es complicado. ¿Y saben qué es lo que hizo esta mujer, esta profesora? Les dio instrucciones, les dijo, vamos a hacer lo siguiente, ustedes cada uno se van a coger de la mano y no se van a soltar. Bueno, los niños en ese sentido son obedientes, ¿no? O sea, cuando se les da instrucciones, a ver, no se van a soltar de la mano y todos vamos a atravesar esta ciudad. Entonces ella empezó a preguntar, ¿ahí estás, qué sé yo, Luis? Sí, ahí estaba. Y cada uno iba preguntando por los nombres. Y todos decían, aquí estamos. Y empezaron a caminar. Y claro, cruzaron toda la calle sin que ningún niño se pierda. Esto es importante también, cuando se trata de unidad, sujetarnos, diríamos, de las manos fuertemente y preguntarnos unos a otros, ahí estás, si estás ahí, sí, vamos, y vamos, porque tenemos que avanzar, no tenemos que soltarnos en ningún momento. Cuán importante es la unidad. Entonces, miren, como dije al inicio, las diferencias que tenemos nosotros como personas, las diferencias que tenemos como personas muchas veces nos desunen, y es así, lamentablemente, sí, nos tiende a desunirnos, porque somos, déjenme decir aquí un punto, porque somos a veces muy raros, y así como somos raros, claro, también somos seres muy importantes para el Señor. Pero en esta situación es cuando tenemos que luchar, tenemos que batallar, no juzgarnos, no criticarnos, sino más bien apoyarnos en nuestras debilidades.
Porque el Señor Jesús también, eso es lo que dijo, ¿no? Que primero tenemos que sacarnos la viga de nuestros propios ojos para sacar la astilla de los demás. Porque si nosotros empezamos a juzgar y empezamos a ver solo los peros de los demás, empezando en nuestra casa, nuestra pareja, pues nunca vamos a tener unidad. Entonces es el tiempo de trabajar, de reconocer que somos diferentes, pero que tenemos que apoyarnos unos a otros y saber que Dios siempre está obrando para unir. Primero, como dije, Él quiere que estemos unidos a Él, sujetos a Él, y esto nos va a direccionar a buscar la unidad con los demás, porque el propósito de Dios es que seamos uno como Él, como Cristo y el Padre son uno. Como dije antes, también Jesús oró mucho por esto. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar y trabajar por la unidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos mucho que hacer. No nos descuidemos en este sentido y entendamos que Jesús en nuestras vidas, Jesús tiene que ser el centro. Jesús tiene que ser nuestro Salvador, nuestro Señor, el que guía, el que sostiene nuestras vidas. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y cuando se trata de unidad, no se diga, porque solo Jesús es el que puede unir. Él une a su iglesia, porque un día Él va a volver por segunda vez y Él quiere encontrarnos unidos y Él nos va a llevar a su presencia. Es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que esto también sea para su vida, que Jesús sea el centro, porque Él es el único que nos puede dar esa sabiduría, el que nos puede impulsar, guiar hacia la unidad. Jesús tiene que estar bien fundamentado en la vida de cada uno de nosotros como Señor y como Salvador. Bueno, mis hermanos, aquí concluimos solo mencionando pues que tenemos un trabajo que hacer. No nos quedemos quietos. Tenemos que regresar aquí a nuestras casas, y para los que están conectados ahí en sus hogares, pues el desafío es trabajar, esforzarnos para mantenernos unidos, porque esto es lo que honra y glorifica a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos diste. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pudimos tener esta transmisión también por vía internet, Facebook, y gracias por mis hermanos también que aquí asistieron al templo. Yo te doy gracias por sus vidas y te pido, Señor, que pongas en cada uno de sus corazones, Señor, esta tu palabra, sobre todo el desafío que nos dejas ahora de trabajar por la unidad en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Que en ningún momento, Señor, estemos dispersos, desunidos, porque como acabamos de ver, esto no sirve para nada. Y sobre todo, Señor, esto no te glorifica en ningún sentido. Señor, ayúdanos. Tú eres el único que tiene todo el poder para fortalecernos, para levantarnos y para que estemos unidos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.